Estamos cerrando el año calendario con progreso significativo y logros. También estamos terminando el 2020 con un enfoque claro de qué es lo que tenemos por delante. Ya estamos trabajando intensamente con el gobierno en algunas de las prioridades críticas para el 2026. Aún más importante, estamos trabajando juntos con el presupuesto del ELA para el año fiscal 2027 que comienza el 1 de julio del 2026. Ya adelantamos el proceso de presupuesto adelante en forma significativa. El gobierno y la Junta de Supervisión han comenzado a implementar un modelo de liderazgo compartido para cerrar un presupuesto consensuado en alianza con la OGP. Esto significa iniciar el traspaso de conocimientos, responsabilidad para asuntos fiscales y presupuestarios al gobierno. En años anteriores, el gobierno proveyó data y proyecciones de ingresos, pero la Junta de Supervisión establecía los parámetros de los gastos del gobierno. Esto era un proceso importante para atender la crisis fiscal grave, pero dada la estabilidad actual de Puerto Rico y la decisión de la Junta de Supervisión de proveer un camino hacia su propia salida, el gobierno está asumiendo más responsabilidad este año. Déjeme el prepaso en el eventual traspaso del proceso presupuestario al gobierno. Y la Junta de Supervisión y la OGP se celebraron varias reuniones de trabajo sobre cómo implementar este traspaso de responsabilidad. Uno de los elementos clave del proceso futuro presupuestario es un cambio a nuevos estándares de contabilidad. El gobierno y la Junta de Supervisión están trabajando en principios de contabilidad de devengo modificados según el mandato de promesa. Así que el presupuesto de fondos generales de este año va a ser el primero en ser desarrollado por esos métodos de contabilidad más estrictos. Esto es un hito importante en el camino hacia la responsabilidad fiscal y para mantener la estabilidad a largo plazo. Otro elemento en este proceso de presupuesto es introducir un presupuesto capital además del presupuesto del Fondo General. Los gastos capitales deben ser separados claramente de los gastos operacionales día a día para que el gobierno pueda planificar de una forma mejor y establecer cuáles recursos son necesarios y dónde para financiar proyectos de largo plazo e infraestructura. Esto va a establecer la base para a la larga poder regresar a los mercados de capital. Elisa Guardiola, nuestra directora de gerencia de presupuesto, y el director de la OGP, Orlando Rivera Berrío, van a presentar más detalles acerca del proceso para desarrollar el presupuesto para el año fiscal venidero y los elementos de la reforma presupuestaria más amplia que estamos trabajando con el gobierno para implementarlos este año. Desde la última reunión pública de la Junta ha tomado otro paso importante en el proceso de reforma del presupuesto. Patrocinamos el simposio de proyecciones económicas. Las proyecciones sólidas son una base crítica de presupuesto fiscalmente responsable y confiable. Eso es porque el objeto de este simposio es establecer un diálogo macroeconómico de transparente y público para asistir a la Junta de Supervisión, al gobierno y a la Asamblea Legislativa para llegar a un consenso sobre el pronóstico quinquenal de Puerto Rico que pueda informar y guiar la planificación del presupuesto y fiscal. Este simposio se celebra anualmente y ya estamos en proceso de planificar el evento para el 2026. Desde la última reunión de la Junta, los miembros de la Junta certificaron el presupuesto del ELA para el año fiscal 2026 que se desarrolló conjuntamente por la Junta de Supervisión y la Administración de la gobernadora Jennifer González Colón y la Asamblea Legislativa. Este presupuesto había calificado como el primero de 4 presupuestos balanceados consecutivos para el ELA bajo promesa y representa un progreso significativo de los años anteriores. El presupuesto también refleja la incertidumbre sin precedentes acerca de los fondos federales y el crecimiento. Cuando se desarrolló el presupuesto habían riesgos significativos y el presupuesto incluyó reservas y retenciones adicionales que permitieron reasignar fondos para responder a cambios de política del gobierno federal. Por ejemplo, el presupuesto retuvo 5% de la mayoría de los gastos de agencia por 8 meses para evitar déficit en caso de que surgiera
un descenso en los precios. Ahora, en el segundo trimestre del año fiscal, estas reducciones de fondos federales no se han materializado y tal vez podamos liberar esas retenciones de 5% pronto para que el gobierno pueda asignar estos fondos a las prioridades que establecimos conjuntamente en el presupuesto aprobado. Conjuntamente hemos desarrollado un presupuesto responsable para este año fiscal y la Junta de Supervisión se asegura que se haga el año fiscal venidero también. Aun si algunos de los riesgos que anticipábamos se disiparon, no han desaparecido por completo. El gobierno federal está trabajando en su propio presupuesto y aunque yo no voy a tratar de predecir cuál va a ser el resultado de ese proceso, vamos a tener que estar preparados para una situación que incluya reducciones en programas financiados por el gobierno federal que afecten a Puerto Rico. Queda por lo menos un riesgo continúa hacia el futuro, que son los fondos de Medicare. Miles de millones en fondos federales de Medicare vencen el 2025, que es el año fiscal de Puerto Rico 2020. Y probablemente no sepamos por un largo rato si el Congreso va a estar dispuesto a continuar las aportaciones a Medicare adicionales más allá de los 500 millones de dólares de fondos de Medicare que Puerto Rico recibe por ley. Y si es así, ¿por qué cantidad? Así que tenemos que estar preparados y trabajar con la gobernadora para asegurarnos que el gobierno federal entienda las implicaciones de esto para Puerto Rico. Desde la última reunión de la Junta también publicamos nuestro informe anual. Incluye nuevamente informes de concentración que guían nuestras prioridades en el año fiscal actual y más allá. También un segundo volumen al año anual, este año que sigue mi testimonio ante el Congreso y delinea los logros significativos de la Junta de Supervisión por primera vez, incluyendo los ahorros significativos que logramos para el pueblo de Puerto Rico. En julio, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el subcomité en asuntos insulares, celebró una reunión para revisar el trabajo de la Junta de Supervisión, además del camino a seguir. Lo que yo le dije a los miembros del Congreso es que Promesa funciona. Puerto Rico es dramáticamente diferente, está estable. Le reporté al Congreso de que la crisis fiscal y los huracanes horribles que siguieron tienen un costo generacional al pueblo, comunidades y negocios de Puerto Rico. Es la responsabilidad de la Junta de Supervisión completar el mandato del Congreso. Puerto Rico no debe quedarse a caer nuevamente en la inestabilidad fiscal. Por eso es que la reforma presupuestaria es una prioridad que señalamos en el informe anual. Institucional, reformas permanentes presupuestarias son esenciales para mantener presupuestos balanceados una vez termine la supervisión de la Junta. Las reformas descritas en el informe anual tienen la intención de permitirle al gobierno cumplir con los requisitos estatutarios de Promesa, permitiendo a Puerto Rico producir presupuestos balanceados independientemente, mantener una responsabilidad fiscal, recuperar la confianza de los mercados y regresar a las prácticas antes de la crisis. Un elemento crítico. El gobierno tiene que volver a la publicación oportuna de los estados financieros auditados. Un elemento clave para recuperar acceso adecuado a los mercados crediticios. Otra área de enfoque es el Departamento de Educación de Puerto Rico. El gobierno centralizado de presupuesto de Puerto Rico lleva a la ineficiencia, distribución no equitativa de fondos y carece de transparencia. Por eso es que el Departamento de Educación y la Junta de Supervisión han trabajado una transición a presupuestos basados en estudiantes, cambiando el enfoque a las necesidades de los estudiantes primero. Por último, las compras gubernamentales, el tercer área de concentración. El informe anual explica los retos más grandes. La Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno han implementado reformas importantes en el sistema de compra. Y la política de revisión de contratos de la Junta de Supervisión es una salvaguarda significativa. El contrato más reciente entre la Autoenergia Eléctrica y New Fortress es solo un ejemplo. La revisión y cambios subsecuentes de la Junta de Supervisión al contrato significativamente mejoraron los términos del contrato y le ahorraron al pueblo de Puerto Rico $4,000 millones. Al día de hoy, Puerto Rico carece todavía de algunos de los controles que se adoptan ampliamente en los estados de los Estados Unidos, dejando amplio espacio para el riesgo fiscal. El informe anual incluye varias recomendaciones para remediarlo y la Junta de Supervisión trabaja con el gobierno en una reforma de integridad en compra y la implementación de nuevas salvaguardas adicionales. El volumen 2 del informe anual se preparó en respuesta
al interés del Comité Congresional en los logros de la Junta de Supervisión desde el 2016. Incluye los datos y el contexto que demuestran los resultados concretos que están reconfigurando el futuro económico y fiscal de Puerto Rico. Antes de que se aprobara promesa, los presupuestos del gobierno estuvieron en déficit por lo menos por 16 años consecutivos. En algunos años, esos déficits llegaban a doble cifra en proporción al presupuesto general. Eso es casi astronómico según los estándares de presupuestos públicos. Desde que la Junta de Supervisión comenzó su labor, el presupuesto del déficit, los déficits presupuestarios del gobierno han sido cero. La Junta se ha completado 12 reestructuraciones de deuda, eliminando más de 55,000 millones de dólares en principal y pagos de interés a acreedores. La Junta Suprema evitó legislación que hubiese añadido casi 30,000 millones de dólares en gastos no costeables que hubieran reversado el progreso que se había ganado para establecer la estabilidad fiscal. Conjuntamente en el gobierno, la Junta Superior certificó presupuestos de 20 mil millones de dólares en inversiones estratégicas para el gobierno de para el futuro de Puerto Rico. Dicho esto, las juntas de supervisión, sus acciones le economizaron a cada hogar en Puerto Rico $60,000. En términos financieros, el trabajo de la Junta de Supervisión resultó en un retorno de $38 por cada dólar gastado o invertido para cumplir con el mandato de Mangreso. En cuanto a energía, publicamos 2 informes significativos que arrojan más luz sobre la condición actual de los peligros financieros y el estado deficiente del sistema eléctrico de Puerto Rico. Primero, publicamos un informe abarcador acerca del sistema de pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica. La estabilidad financiera del sistema de pensiones ha estado en deterioro por décadas debido a pagos aumentados de beneficios a una cantidad cada vez mayor de jubilados y beneficiarios. No hicieron las aportaciones necesarias para mantener la solvencia del sistema y las suposiciones de retorno no realistas añadieron al problema. El informe disponible en nuestra página por primera vez demuestra una historia completa de cómo se creó el sistema de pensiones y cómo se quedó sin dinero. En segundo lugar, publicamos un informe igualmente abarcador evaluando las necesidades de emergencia de Puerto Rico ahora y en el futuro. La Junta decidió este año contratar a un consultor independiente para llevar a cabo un estudio para ser estimados provistos por los operadores de las plantas de energía y del sistema de transmisión de Puerto Rico. El sistema eléctrico de Puerto Rico se ha deteriorado durante décadas porque la autoridad no hizo las inversiones necesarias para mantener y modernizar las plantas de generación y las de transmisión. Una de las importantes conclusiones, dice el informe, y cito, en cualquier otra parte de la situación, el estado normal de la red de distribución en Puerto Rico causaría la declaración de un estado de emergencia. En reconocimiento de este hecho, el Departamento de Energía de los Estados Unidos emitió 2 declaraciones de emergencia para acelerar las reparaciones al sistema. Y cito, sin medidas correctivas sustanciales y aceleradas, la confiabilidad del sistema y su desempeño continuará deteriorando, aumentando la frecuencia, duración de los apagones para los abonados de la autoridad. Los hallazgos en el informe apoyan la conclusión de que los fondos solicitados en el plan fiscal de la autoridad es justificado, dando la condición de la red de transmisión y la escala de trabajo requerida para detener este deterioro a largo plazo. Asegurar inversión adecuada es esencial para estabilizar el sistema y construir el sistema de generación y distribución que Puerto Rico necesita. Los 2 informes son importantes para explicar el sistema arruinado de Puerto Rico y las dificultades financieras. El fallo histórico de la autoridad. Exhorto a todos a leer el informe. Finalmente, ustedes, los miembros de la Junta el mes pasado aprobaron el contrato revisado y significativamente mejorado entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la TEP3 y New Fortress Energy para proveerle a Puerto Rico con el gas licuado natural. Este fue el contrato más grande que revisó la Junta de Supervisión bajo su política de revisión de contrato. La política de revisión de contrato establecida es un elemento esencial
de la recuperación de Puerto Rico y el camino hacia la responsabilidad. El contrato de New Frontier ilustra por qué la revisión de los contratos de gobierno por parte de la Junta es esencial, como nuestro trabajo con el gobierno para poder reformar el proceso de compra. Este contrato era deficiente cuando se nos sometió a nosotros para su revisión. Nosotros no somos parte del contrato y no somos parte de las negociaciones. La negociación de contrato es un asunto de gobernanza y ejecución responsable. Nuestra función es en supervisión, no hacer contrato. Aún cuando se presentó el contrato, inmediatamente nos dio cuenta que aún antes de una revisión completa que habían deficiencias nefastas. El contrato, según inicialmente lo puesto de 15 años, de un valor estimado de aproximadamente 20 mil millones de euros, hubiese encerrado a Puerto Rico en compromiso a largo plazo con un solo suplidor por una cantidad anual. Durante su revisión, la Junta de Revisión se dio cuenta de que habían inconsistencias significativas entre la solicitud de propuesta, la falta de competencia en el mercado, un conflicto de interés material, dado que Genera era de ser el representante exclusivo de PREPA, administrando el contrato con su propia compañía matriz y varias disposiciones del contrato que eran desfavorables para la autoridad y para Puerto Rico. Ningún partido de gobierno podía justificar o estaba dispuesto a explicar los razonamientos subyacendo los términos problemáticos. El gobierno entonces retiró el contrato original propuesto y presentó un nuevo contrato revisado. Este nuevo contrato también levantaba bandera, pero después que se atendieron casi todas las preocupaciones de la Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Supervisión pudo aprobarlo. Dado el acuerdo de arrendamiento de puertos con la New Fortress Energy y los intentos fallidos de identificar proveedores de LNG alternos, el rechazo del contrato propuesto por parte de la Junta de Supervisión dejaría a la isla con abastos insuficientes de LNG y consiste menos generación de energía asequible. A través de su revisión, la Junta de Supervisión y el gobierno enfatizaron la necesidad de asegurar acceso ininterrumpido al terminal de San Juan en caso de NF no poder cumplir con la entrega del LNG. Conforme al acuerdo de arrendamiento de los puertos, NF tiene los derechos exclusivos sobre el puerto nuevo, donde ha construido instalaciones de importación de LNG. Y ya que el puerto de Puerto Nuevo es el único punto de entrada para entregar gas licuado natural a estas unidades, cualquier interrupción del proceso presentaría un riesgo inmediato a la confiabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico. Mirando hacia el 2026, podemos poder proveerle a la Autoridad de Energía Eléctrica una reestructuración de la deuda. El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico este año estableció un calendario para los procedimientos de reclamaciones administrativas y esperemos poder completar el plan de ajuste y resolver la última quiebra de Puerto Rico durante el curso del año. El progreso con la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, la transición al proceso anual de presupuesto con el gobierno y el trabajo crítico en una reforma amplia de presupuesto para fortalecer la responsabilidad de Puerto Rico a largo plazo será nuestra concentración principal. Considerando los pasos significativos que hemos tomado conjuntamente con el gobierno para echar Puerto Rico adelante, estoy confiado que el 2026 será otro año en el paz de Puerto Rico adelante, cumpliendo con el mandato de promesa y la estabilidad fiscal que el pueblo y los negocios de Puerto Rico necesitan.